la vida. Y hoy quiero hablar de algo que quizá va a trastocar tu vida y quizá va a cambiar mucho tu forma de entender y de ver las cosas de Dios. Quiero hablar de Pedro. El Señor ha estado hablando mucho de Pedro en estos días. Hemos empezado con nuestro hermano Alexandre, ¿no? Con Petrus, hablando sobre lo que es Pedro. El día jueves nuestra hermana Cecilia habló algo de ello también, de cómo Dios es capaz de usar vidas sencillas y hacer una obra extraordinaria en cada uno de ellos. Pues ya el Señor ya me había puesto en el corazón y no le podía cambiar. Yo dije, Señor, yo no puedo cambiar el mensaje a no ser que tú quieras que lo cambie, ¿no? Y entonces en Hechos capítulo 3 tenemos un mensaje poderoso para nuestras vidas en esta mañana, cuando lo he titulado No tengo plata ni oro. Está Pedro y Juan entrando al templo de la Hermosa, ¿no? Y se encuentran con un cojo de nacimiento. Pero vamos a leer la palabra, que ella es la que tiene poder para podernos tocar el corazón, ¿no? Porque dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra el alma, ¿no? El libro de los apóstoles, Hechos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer 10 versículos. Y vamos a intentar entender todo lo que había pasado con la vida de Pedro. ¿Ya lo tienen, amado? Amén. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Vale? Hechos, si alguno no lo va a encontrar, me gustaría que lo leas y lo analices juntamente con nosotros, porque si no dirá, uy, no lo leí y no lo entendí. Es mejor que cada uno leamos la palabra. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Solamente 10 versiculillos vamos a tratar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Así leído, como lo hemos leído, nos parece como normalito, ¿no? Cuando pasas por ahí siempre dices a un cojo, levántate y anda, ¿no, hermano? Es el pan nuestro de cada día, ¿no? Paso por ahí, levántate y anda, ¿no? Sí. Es algo que hoy quiere tratar con cada uno de nosotros, porque estuvimos hablando con el pastor Emanuel hace unos meses atrás y estuvimos tratando este tema, y le decía que los milagros caducaron, fenecieron, tenían fecha de caducidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con aquello que Dios hizo y estableció y dijo que nosotros haríamos mayores obras? ¿Qué ha pasado con aquello? Pedro estaba siendo fiel a lo que Dios había establecido. ¿Y qué está pasando con nosotros en nuestra generación? ¿Nos hemos acomodado o hemos perdido la fe? ¿Hemos decaído? Vamos a analizar la vida de Pedro, y por eso digo, quizás muchos de nuestros esquemas a los cuales nosotros en nuestra forma de pensar natural pensamos que Dios puede usar a aquella persona y a mí no, porque muchas veces hacemos así. Es normal que nosotros pensemos,
es más lógico que Dios piense y escoja o elija o haga su obra con ellos. No, yo no soy digno, no, ¿cómo? ¿No? Muchas veces nos sentimos de esa manera menospreciados o sentimos que no somos dignos del Señor. Pero para poder entender de cómo Pedro estaba siendo usado por el Señor de esa manera, tenemos que analizar la vida de Pedro, tenemos que saber qué era Pedro, qué hacía Pedro, ¿no? Porque Pedro no apareció de pronto y le dijo al cojo, levántate y anda. Hubo un Pedro antes que era pescador, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso, pero vamos a ir a la palabra. Tengo aquí una pregunta, ¿quién era Pedro que tenía tal poder y autoridad? Es algo que tiene que hacernos reflexionar a nosotros, porque ese poder y autoridad también ha sido delegado para ti y para mí. Esa es la verdad absoluta, no hay atribuciones para un grupo determinado. En ningún momento el Señor dijo solamente para los sacerdotes o para los levitas o solo para los pastores. En ningún momento. Él dio y ahora cada uno optamos por recibirlo o no. No todos lo vamos a tener, pero tampoco se está efectuando ni a pequeña escala siquiera. Está aquello un poco parado, así que vamos a mover el corazón en aquella área y vamos a pedir que Dios también se manifieste en su pueblo en el área de esto, de los milagros. Y vamos a buscar en Mateo capítulo 4, vamos a saber qué era Pedro. Vamos a ver lo que era Pedro. Mateo capítulo 4. Vamos a conocer un poquillo más a Pedro. Es bueno saber qué era Pedro. Mateo capítulo 4, versículos 18, 19 y 20, que nos va a dar a entender un poquito más de lo que era Pedro. Cuando Jesús principia su ministerio, Jesús está empezando a escoger sus discípulos y uno piensa, Jesús seguro va a ir al seminario, ¿no? Donde están los intelectuales, ¿no? Va a ir y va a buscar porque esa gente sí sabe. No, pero no es así, no es así. Derriba todos nuestros argumentos y tira por suelo todos nuestros conocimientos. Sí. Dice en el 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es increíble. Pedro y Andrés estaban pescando en la orilla del mar de Galilea, y Jesús pasa y le dice, sígueme. ¿Podéis entender la palabra de autoridad y poder que había en ese solamente sígueme? Estamos hablando de que Pedro tenía esposa, porque la Biblia menciona del suegro de Pedro. La suegra, no, se me atraganta la suegra. Uy, suegra. Me cuesta la suegra, tengo que practicar. Suegra. Hay algunos que lo dicen con más facilidad. Me quieren hacer quedar mal a mí. ¿No? Y entonces Pedro tenía suegra. Entonces significa que Pedro era casado, pero aquella palabra que vino hacia Pedro en medio de su trabajo, porque Pedro no estaba en la plaza. Ojo, Pedro no estaba en la plaza ahí de los que estaban ahí, esperando que la hora avanzara, estaba trabajando. O sea, uno de los requisitos que Dios busca es personas ocupadas. Muchas veces esperamos estar libres para que Dios nos llame, ¿no? Cuando termine, cuando ya no tenga trabajo, cuando esté... Pero ocupado, y un oficio muy duro, porque en verano, claro, da gusto estar en el agua, pero en invierno no le hace gracia a nadie estar mojándose y duele los huesos, ¿no? El agua del mar es tremendo, ¿no? Los que han estado ahí, yo les invito a que nos vayamos en enero a playa y nos entremos. Si le hace gracia, no.
Entonces, Pedro tenía un trabajo muy rudo, muy duro. Era un hombre trabajado a tosco, ¿no? Pedro no era un hombre fino, Bosch, Dolce Gabbana, no. No, era un hombre tosco, no, hay que ser realista, era un hombre tosco, era un hombre trabajado por la vida, así, vamos a decir bruto, ¿no? Era así, el trabajo a fuerza, porque imagínate que tenías que tirar las redes y se llenaba de pescado y pelar los pescados, no sé, y venderlos, ¿no? Una vez sacamos 150 pescados, y fui a pescar con unos amigos, y yo, que primera vez iba, los pelé los 150, y yo no sabía que no había que pelarlos. Y me dice luego el amigo, ¿por qué los peló todos? Porque la escama le protege al pescado, le mantiene más tiempo, y yo no sabía, yo los pelé todos. Cuando ellos salieron del agua, dicen, todos pelados. Se enfadaron conmigo, ¿no? Ven que Pedro tenía un trabajo muy duro, No era fácil su trabajo de Pedro, ¿no? Pero había una voz que cambió su vida. Sígueme. Vamos a seguir analizando la vida de Pedro, porque ese sígueme simplemente ha sido un acto de obediencia de Pedro, y teniendo todo lo que él tenía una responsabilidad en su hogar, tenía una familia. Creo que Dios no trata de manera irresponsable, pero era una voz poderosa que llegó hasta lo más profundo de su interior y le dijo, sígueme. Oh, no quiero yo de verdad ponerme en la piel de Pedro y aquel hombre rudo, tosco, seguir a la primera a alguien desconocido. Es algo tremendo. Era tan poderosa aquella voz del Creador, del Maestro, que dice, sígueme. Y al instante, no dice la palabra que fue, se reunió con su familia, analizaron la situación, vieron la economía y vieron si subía o bajaba, ¿no? El índice económico, si le afectaba, no. Y al instante le siguieron. Es tan poderosa esa voz que en esta misma mañana está presente. Por eso les dije, les doy una gran noticia, Jesús está en este lugar. Ese mismo Jesús que le amó a Pedro, ese mismo Jesús está en este lugar, con esa misma voz de amor y autoridad. Y sigue llamando, sígueme. ¿Tenía Pedro alguna preparación? Porque muchos sabemos de Pedro, pero sabemos del Pedro que está caminando y su sombra va sanando a los enfermos. Estaba caminando Pedro y los enfermos dicen, aunque su sombra me toque. Era tan tremendo el poder de Dios en el hombre, en Pedro, que la gente solamente esperaba que su sombra pasara por su lado y sanarse. Es tremendo. Pero vamos a ver aquí qué era Pedro. Pedro era un intelectual, era un saduceo, un fariseo, un erudito de la palabra. Hechos nos aclara mucho de esto. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4 versículo 13 nos aclara muchísimo sobre lo que era Pedro. Dice así la palabra del Señor: entonces, viendo el denuedo de Pedro, denuedo significa valentía, resolución, osadía. O sea que un hombre con mucha libertad de hablar. 13, vamos, lo he perdido el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, amado, ¿dónde queda mi excusa ahora? ¿Dónde queda mi excusa? Sin letra, hay más, y del vulgo. Era gente menospreciada en su sociedad, gente discriminada socialmente. No estamos hablando de un Pedro intelectual. Y Jesús fue porque quiso mostrar que la obra era suya y no la del hombre. Él quería manifestar que lo que él iba a hacer no lo podía hacer ningún otro hombre. Quizás en esta mañana tú te encuentras en este lugar y durante muchos años le hemos puesto
excusa a nuestro Señor. Le digo, Señor, yo que no he pisado un seminario, yo no he estado nunca, Señor, no he podido, no he tenido la oportunidad, no me he preparado. Y te entiendo, hermano, es necesario la preparación. Ojo, no estoy en contra de la preparación, ni de que vayas a un seminario, ni que te prepares en la palabra, porque la palabra del Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No estoy en contra, pero si ya el Señor te está haciendo un llamado y estás en la condición que estás, no le cierres la puerta, porque la obra no es tuya, es de Dios. Lo estamos viendo en Pedro. Pedro, un hombre sin letra y del vulgo, menospreciado por la sociedad. Es tremendo cómo Dios fue capaz de hacer de aquel hombre tosco, de aquel hombre duro, de aquel hombre... hay una palabra que salió por ahí. Bruto, ¿no? Sí, es bruto, ¿no? Y hacer un instrumento de gloria para Él. Quizás mi condición actual hace que me sienta que no soy válido para el Señor. La verdad es esa. Durante mucho tiempo estuve batallando, porque si quiero hablar de mí. Durante mucho tiempo estuve batallando porque sentía el llamado a predicar, sentía el llamado a hacer lo que estoy haciendo. Y le puse muchas barreras al Señor y le dije, Señor, yo no he tenido tanta oportunidad de ir a un seminario, no he estado no me he preparado teológicamente, aunque he estado en muchas otras cosas, pero no en un seminario donde he terminado y he sacado el título de teólogo. Y el Señor me envió a este versículo. Si hice eso con Pedro, ¿por qué no lo puedo hacer contigo?, me dijo. Si hice eso con Pedro, ¿por qué no lo puedo hacer contigo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir poniéndole excusa a nuestro Señor? ¿Hasta cuándo? Pedro no tenía ninguna preparación, amado. Curtido por la vida. Era extraordinario lo que Dios estaba haciendo en Pedro. Y no se crean que Pedro tenía un carácter de lo más lindo. Para el que pone excusa su carácter. Yo sé que hay muchos que ponen como excusa su carácter. Señor, tú sabes mi carácter, no me permite ser como yo quiero ser en tu mano, Señor. Vamos a analizar el carácter de Pedro. Todos sabemos que hay 4 tipos de caracteres, ¿no? El flemático, el colérico, el sanguíneo, cada uno más malo que el otro, y el melancólico. 4 tipos de caracteres hay en las personas, no hay más. El que quiere inventar alguno, vale, quiere fusionar melancólico, colérico, flemático, sanguíneo, está en sus manos, pero solo hay 4 tipos de caracteres. Y cada uno tiene virtudes y debilidades. Analizamos, simplemente por tener una idea, el flemático. No sé cuántos estarán. Yo estoy hablando de miembros de otras iglesias, aquí todos. No, ninguno tiene ese problema de carácter, todos. No tenemos ningún problema. Estamos hablando de otras personas que tienen problemas con carácter. Aquí ninguno. Aquí, ¿no? Sobre todo los que estamos hablando de nuestras esposas. Una sonrisa angelical, pero seguro que... Porque si no, la mujer le mira así y le dice, ya vamos a ver en casa ese flemático que tienes ahí dentro. Que el Señor te quite ese carácter, ¿no? El flemático, como virtud, es muy calmado. Todo parece el flemático. Es muy calmado, muy tranquilo. Nunca se descompone. Flemático. Y casi nunca se enfada. Pero tiene debilidades como todo. Es mezquino, avariento y terco. El flemático, el melancólico. Como virtudes tiene perfeccionista. Algunos se está apuntando, ¿no? Ya, ese soy yo. Muy sensible. Y si está al lado de su mujer más, ¿no? Yo soy ese sensible. Analítico y analítico, ¿no? Pero ¿qué debilidades tiene el melancólico? Es negativo como debilidad. Pesimista,
y crítico. El colérico, por analizar todos los caracteres nada más, como virtud es activo, muy práctico, voluntarioso, debe dar comida los miércoles, aquí alguno de ellos. Autosuficiente, sí. Muy independiente. ¿Ah? Yo sé que algunos de esos ya han encajado ya. Yo creo que el 90% ya hemos encajado aquí ya. ¿Ah? Pero sepa, hermano, que ese que te da la comida los miércoles, sus debilidades, se enfada fácilmente, así que apúntese. ¿Sí? Es hostil, es sarcástico, frío y sin afecto. Sus debilidades no quiere decir que siempre sea así, son sus debilidades. Sanguíneo, virtudes, muy cálido, receptivo, comunicativo y divertido. El sanguíneo, la otra mitad de la iglesia. ¿No? Y con debilidad que tiene el sanguíneo, es indisciplinado, su debilidad, falto de voluntad, inestable emocionalmente y desorganizado. No lo visite. Seguro se asombra al ver ese piso, esa casa. Muy desorganizado. Ahora, ¿en cuál de esos lo pondríamos a Pedro? ¿Ha podido analizar a Pedro, que conoce un poquito la historia de Pedro? No, el colérico era Pablo, para tu sorpresa. Sanguíneo, sí. Pedro era sanguíneo porque era muy receptivo, muy voluntarioso. Señor, donde digas que yo vaya, yo iré. El primero, siempre. Pedro siempre estaba de primero, parecía como yo siempre el pastor le digo, pastor, lo que digas, yo parece que soy sanguíneo también, así que no. Estoy metido en esto, ninguno nos hemos escapado dentro de este cuadrito porque es algo que tenemos todos. Es una analítica que se ha hecho psicológica de todos los perfiles de las personas y tenemos esos problemas. Todos arrastramos situaciones así, ¿no? Por eso Pablo hablaba con Marta y le digo, Señor, que mis debilidades las transformes en fortaleza. Y le decía a Marta, le digo, yo creo que Pablo no estaba hablando de debilidad carnal porque él no tenía debilidad carnal. Él le dijo, sean como yo, ¿no? Que no tenía el don de abstinencia, o sea, que no tenía problema de estar mirando a la hermana, ¿no? Él tenía otro tipo de problema, igual era su carácter de Pablo, porque entendamos que Pablo vino de una posición muy cómoda. Pablo vino de una situación privilegiada, no como Pedro, y pocas veces le gustaría que le escupieran, le azotaran y que le humillaran. Y algunas veces salía Tarso, ¿no? Algunas veces salía Saulo de Tarso, ¿no? Analicen bien la vida de Pablo, y algunas veces quería salir Saulo de Tarso, porque ese es un problema que tenemos todos y vamos luchando todo el tiempo con ellos. Pero gracias a Dios que en el Centro Cristiano Belén todos los estamos venciendo. Amén. Amén. Y si no, en esta mañana vamos a vencer en el nombre del Señor. Amén. Vamos a pedir que el Señor saque ese flemático de casa, ese melancólico, colérico y sanguíneo. Que solamente las virtudes sobresalgan, porque todos, si habéis analizado, todos tienen virtudes muy buenas. Todas. El flemático tienen una virtud muy buena. Solamente que pasa que ahí tiene su defecto cada uno de ellos. ¿Cómo es que Pedro, siendo un simple pecador, tenía tal poder y autoridad? Había una promesa. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. Jesús está a punto de volver a casa, al Padre. Hechos, capítulo 1. Vamos a analizar 2 versículos solamente aquí. Voy a abrirla. Hechos capítulo 1, Jesús mismo, antes de tener la ascensión al Padre, antes de volver al Padre, en el versículo 5 del capítulo 1 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya han pasado días, ¿no? Han pasado días, ¿no?
Quiero volverte a recordar porque es una promesa que Jesús mismo le hizo a los que estaban viendo la ascensión que en ese momento iba a realizarse. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es una palabra para ti y para mí, amado, en esta mañana. Y en el 8 es una palabra que va a refrescar tu memoria y la mía. Y dice la palabra del Señor así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Creen esa promesa, amado, en esta mañana? ¿Creen que en aquello que dijo Jesús mismo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Crees que está vigente para ti y para mí en esta mañana? Amén. ¿Seguro? ¿Seguro, amado, que creemos en esa promesa? Pero ¿por qué entonces no lo anhelamos? ¿Por qué no deseamos tanto? ¿Por qué no anhelamos que esa presencia sea nuestra cada día más? Creo que ha llegado un momento, un tiempo en el cual tenemos que reflexionar, y es cierto lo que está pasando en la iglesia en este tiempo, y el pastor Emanuel lo ha estado diciendo muy repetidas veces, que es necesario que volvamos otra vez a los inicios. Durante mucho tiempo hemos desviado el camino, mirando a otras cosas que parecían más atractivas, a otras situaciones que parecían mejores, porque, bueno, no se salían tanto del contexto de la palabra y me sentía cómodo y me sentía tranquilo. Pero hace unos años atrás vengo escuchando una palabra muy fuerte dentro de lo que es Barcelona. Yo no nos radicamos en Madrid y no sabemos mucho de ahí, pero aquí en Barcelona, y estaba diciendo: sal de tu comodidad. Sal de ese lugar donde te has acomodado y te sientes bien, no molestas a nadie, ni nadie te molesta, eres un cristiano más, vienes los domingos y te vas, y quizás el 45 o 50 o 60% de la iglesia ni se ha enterado que has venido, porque no molestas a nadie, no molestas a nadie, no eres incómodo para el enemigo, no le causas ninguna incomodidad y está contento contigo, porque no eres motivo de preocupación, porque nos hemos acomodado tanto a las cosas de este mundo que no voy a cambiarlas porque me siento cómodo. Mi vida es tranquila, tengo una nómina, tengo un trabajo, tengo mis vacaciones. ¿Por qué las voy a cambiar? ¿Por qué las voy a alterar? ¿Por qué voy a... Señor, si ya tú me has provisto eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Volvemos a Pedro en la orilla del mar de Galilea, pescando para subsistir, para poder llevar sustento a su familia. De pronto siente una voz poderosa que le dice: sígueme. En esta mañana esa misma voz poderosa está hablando a cada uno de nuestros corazones y está diciendo: sígueme. ¿La escucho o no la escucho? ¿Sabe qué pasa? Que cuando algunas veces están hablándome mis niñas, y muchas veces las dos al mismo tiempo, no las estoy escuchando. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Estoy más pendiente de la tercera opción para ellas, pero la primera para mí, pero no las estoy escuchando.
Y luego me dicen, papá, que no nos escucha. Y eso es lo que muchas veces está pasando en nuestra vida espiritual. No le estamos escuchando porque estamos más enamorados de otras cosas. Nuestra visión está centrada en otras cosas que consideramos importantes. Y Él está diciendo, sígueme. Y después he escuchado, parece una voz. Parece que algo me hablaba. Vamos cargados de duda. ¿Habrá sido de Dios o no? En cierta oportunidad una hermana me habló para salir a evangelizar y me dice, vamos a orar para ver si es la voluntad de Dios para salir a evangelizar. Primeramente me sorprendió la pregunta y yo le respondí, ya no debemos orar para ver si es su voluntad. Ella nos ha dicho, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ya no tengo que orar para ver si es su voluntad. Lo que tengo que orar es para que Dios pueda tocar los corazones y las vidas a quienes Él me está enviando a hablar. Ya ha sido dada la orden para ti y para mí, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué seguimos dudando si hay una orden de Dios para ir a predicar? Si ha sido dada. Y no ha cambiado, no ha tenido caducidad. Sigue, id y predicad el evangelio. La única orden que hay es la única que no escuchamos. Por eso en esta mañana, amados, necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Y me estaréis preguntando por qué. Porque fue aquello que hizo de un hombre como Pedro un instrumento poderoso en las manos de Dios. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1, porque pueden pensar que me estoy sacando de un as de la manga. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, son 4 versículos y con esto vamos a terminar y vamos a entrar a la reflexión. Dice esto la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Unánimes, juntos. Son dos palabras que necesitamos volver a recuperar. Unánimes y juntos. ¿Sabes que son tan distintas? Que muchas veces puedo estar al lado de ellos, pero no puedo estar unánime. ¿Sabías eso? Y juntos necesitamos que Dios haga una obra en nuestra vida. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, hay una palabra ahí, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo descendió sobre aquellas vidas, pero cuando vio la unidad de su pueblo, cuando vio que aquellas personas tenían una misma comunión, un mismo sentir, y el Espíritu Santo descendió en la unidad del pueblo. Amén. Y en esta mañana hay esa misma promesa para ti y para mí. No te vayas sin recibir tu bendición en esta mañana. No te vayas simplemente habiendo tenido el conocimiento de Pedro. No sabía que era iletrado y del vulgo. No, que está bien. Vete lleno de su presencia.